¿Sí? Bueno, haciendo un remake, un repaso, un refuerzo, ¿qué saben del EPOC? O más bien, porque me pidieron, por favor, los del tercero vienen con no sé si es con un temor o con un respeto, pero sí podríamos hacer una retroalimentación de lo que dimos la vez pasada, ¿verdad? Yo me preguntaría qué podría yo quitar en el examen, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos de POC? ¿Es una enfermedad curable? No, lastimosamente no. ¿Es prevenible? Sí, ¿verdad? Principalmente evitando contaminantes, tabaquismo, etcétera. ¿Verdad? Hay condiciones genéticas que la predisponen, como ¿qué cosa? Déficit de alfa-1 antitripsina. Hay que saber cómo funciona el déficit de alfa-1 antitripsina, qué función cumple, ¿sí? Muchos estudian quizás a última hora, ¿verdad? Eso no es una muy buena regla en fármacos, ni en esta, ni en ninguna, ¿verdad? Entonces vayan ya haciendo sus posibles preguntas, resúmenes, así para el examen ya es un repaso, ¿verdad? Bueno, hay una remodelación, hay una metaplasia en el EPOC. ¿Qué voy a decir, güey? Hay una metaplasia. Hay una metaplasia. Muy bien ahí el compañero Enzo. Entonces, ¿qué tipo de metaplasia es? ¿Qué es metaplasia? Cuando cambia el epitelio normal a un epitelio que no estaba diseñado para esa superficie, ¿verdad? En ese caso dijimos que era un epitelio, histológicamente hablando, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con célula caliciforme y ciliado, ¿verdad? Muda hacia un epitelio pavimentoso o escamoso. Entonces esa condición de migración de epitelio siempre es un agente oncogénico, o sea, tiene potencial de cáncer. Lo mismo ocurre en el esófago, ¿verdad? Cuando es una metaplasia intestinal, ¿verdad? Una metaplasia intestinal. También da predisposición a adenocarcinoma. En este caso es carcinoma escamoso. Entonces no se confundan eso, marquen eso, me parece muy importante. Finalmente ocurre la clínica, ¿verdad? Que la clínica sí es fácil, todo con expectoración, retención de aire, tórax en tonel, semiología más obstructiva. ¿Qué podría ser una semiología obstructiva desde el punto de vista clínico? Porque vamos a compararla con esta enfermedad que es asma. Sibilancias, muy bien, sibilos, ¿verdad? Silbidos pulmonares que son equivalentes a obstrucción. Yo no sé si hace calor o este está apagado, ¿verdad? Entonces, clínica, tos, expectoración, como dijo. ¿Qué color sería la expectoración? ¿Qué le preguntarían al paciente? Sí, porque eso vamos a practicar para el examen. Ustedes van a armar un caso, ¿verdad? O van a responder una pregunta de manera grupal, ¿verdad? De manera grupal. Por lo menos este año ya creo que tenemos luz verde para hacer grupal, así que va a ser con un razonamiento posterior. Bueno, comparativamente con el EPOC, esta enfermedad es crónica. Sí, también es crónica, pero varía en el tiempo, o sea que tiene periodos de normalidad y tiene periodos de síntomas. Sin embargo, el EPOC es siempre así, siempre está sintomático, siempre está obstruido y tiene sus exacerbaciones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un proceso, ¿verdad?, que predispone a la obstrucción bronquial, a la limitación de aire, y vamos a tener enfrente un paciente con dificultad respiratoria, con disnea, con cianosis y con riesgo de muerte, ¿verdad?
Pero para ello tenemos que pasar justamente por estos procesos. ¿Qué es? Es una enfermedad heterogénea. Hoy se sabe que es heterogénea. Fíjense que esto es la guía GINA, ¿verdad? Que le ponemos para que ustedes vean que esto se actualiza, ¿verdad? No es una información ya de años. El tratamiento queda para el año que viene. No, este año es definición, concepto, clasificación, fisiopatología y el tratamiento vamos a hablar mejor en clínica médica, ¿sí? Mucho peso por ahora. Tienen que digerir primero la información, después vamos a entrar más en cosas. El año que viene no solamente es clínica y tratamiento, sino también vamos a hacer un repaso fuerte de lo que es semiología para entender de qué se trata, ¿verdad? La clínica médica. Bueno, generalmente caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias, ¿verdad? Hay una inflamación crónica, hay un predisponente en un 50%, sabemos que es alergias, ¿sí? Atopía, reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Atiendan bien porque hay varias formas de decir eso. Todos son la misma cosa, pero hay veces que ustedes se aprenden alergia y sale hipersensibilidad de tipo 1 y ahí ya se confunden, ¿verdad? ¿De dónde salió esto? Y había sido, todos son sinónimos, todos son iguales, ¿verdad? Bueno, inflamación crónica. ¿Cuál podrían ser los participantes de esta inflamación crónica? Pueden ser un infiltrado inflamatorio crónico, linfocitario o plasmocitario, pero el que domina acá el sistema son los eosinófilos, ¿no? Los eosinófilos principalmente en el asma alérgica, ¿verdad? Y también dice que se presenta por los síntomas respiratorios como nuevamente sibilancia, disnea, opresión y tos. Y esta tos no es seca, es una tos muy productiva, ¿verdad? ¿Y por qué es productiva? Ustedes saben que productiva es esputo, es secreción, es moco, y justamente por la mediación de la inflamación que está participando, que va a generar la hipersecreción bronquial, ¿verdad? Y el paciente va a empezar a tener síntomas de secreción, ¿verdad? Eso podría empeorar más aún la ventilación aérea, ¿verdad? Si hay obstrucción del camino, va a ser muy difícil que entre y que salga aire, ¿verdad? Entonces no es solamente un broncoespasmo, refiriéndome a la contracción de los músculos de la arquitectura bronquial, sino también hay una obstrucción al paso por secreción abundante, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan cerebralmente cómo vendría un paciente con asma? ¿Verdad? Mucha dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque acá tenemos o está mal o está asintomático, ¿verdad? Sin embargo, en el EPOC o está asintomático o está muy mal, ¿verdad? Tiene dos cosas nomás. Tiene sus síntomas basales, no puede hacer mucho ejercicio, no puede hacer actividades y se puede empeorar eso, que llamamos exacerbación. Sin embargo, acá es un paciente sano o un paciente con crisis asmática, ¿verdad? No hay un asma crónica, ¿entienden? Entonces son prototipos clínicos diferentes. Podríamos identificar. El rango de edad para que se presente un EPOC es 50, 60 años para arriba. O sea, vamos a tener una persona mayor enfrente. Sin embargo, acá tenemos generalmente niños y adolescentes. Entonces, el paciente biológicamente cambia según la edad y según el diagnóstico que presentemos. Si es niño, probablemente sea asma. Si es adulto mayor, EPOC, ¿verdad? EPOC. Bueno, sabemos que varían en el tiempo, intensidad, creo que está descentrado nuestro proyector, muy descentrado, ¿verdad? Habría que ver eso, cómo ajustamos después. Y la limitación del flujo aéreo puede volverse persistente con el tiempo, que llamamos asma persistente, si no se controlan los síntomas. Bueno, esto es la definición en donde ya describe como una enfermedad heterogénea, o sea, hay varios factores que la predisponen, no es solamente bronquial. Entonces tenemos una serie de elementos que pueden generarlo, atópicos, antígenos, ambientes socioeconómicos, ¿verdad? Contaminación ambiental, estrés. O
sea, es un conglomerado de factores que podrían hacer que aparezca el asma, ¿verdad? Bueno, factores de riesgo para asma. ¿Qué hace más predisponente a padecer asma? Bueno, sabemos que esta enfermedad más o menos tiene el 20%, fíjense, según la población, 0.2 a 18%. Puede llegar hasta el 20% en algunos casos en países, ¿verdad? Se considera que más o menos el 20% de la población mundial tiene asma diagnosticada, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, rara o extraña. Estamos hablando de algo bastante frecuente, ¿verdad? O sea, de 100 personas, 20 van a tener asma. Bueno, lo principal, la genética, ¿verdad? Uno nace con una predisposición genética, ¿verdad? Una predisposición genética que necesita un gatillante. Generalmente los gatillantes son infecciones, ¿verdad? También esto está totalmente demostrado y es un fenotipo asmático, es una subdivisión, digamos, tener sobrepeso, ¿no? Sobrepeso. Justamente ahora salió una nueva guía, ahora digo porque ayer salió, estaba leyendo más o menos porque es muy larga, y dice que el concepto de obesidad cambió. Ya no, muchas veces obeso es una persona gorda, ¿verdad? Con bastante kilogramos y tejido adiposo. Sin embargo, eso cambió, ¿verdad? Cambió, ya no es más una persona con grado 1, 2 o 3, ¿verdad? Ya no equivale porque se comporta más por el depósito adiposo interno, ¿verdad? Y acá sí se refieren a los obesos con grado 1, 2 y 3. Porque a medida que tiene mayor peso, mayor grasa corporal, tiene mayor limitación de expansión torácica y complacencia o compliance pulmonar. Entonces, este es un fenotipo totalmente individual. Cualquier persona obesa tiene mayor predisposición a problemas obstructivos pulmonares, ¿no? A problemas obstructivos pulmonares. Fue una gran complicación en el COVID, ¿no? Veíamos que un paciente con COVID longilíneo o flaco, ¿verdad? Versus un obeso, el obeso siempre se complicaba, ¿no? Bueno, también exposición a gases o contaminantes, ¿verdad? Principalmente estamos hablando de contaminación ambiental, gases de exposición laboral, ¿verdad? Pinturas, combustible, ¿verdad? Y también exposición a productos químicos industriales por largo tiempo. Ser fumador o tener exposición pasiva al humo de tabaco. Ser fumador es pasivo, el compañero fuma, el marido fuma o la esposa fuma. Y padecer también afecciones alérgicas. Acá ponemos sobre la mesa una enfermedad bastante frecuente subdiagnosticada, que es la rinitis alérgica, ¿verdad? La rinitis alérgica es mucho más frecuente que el asma, porque es aquella persona que suele despertarse, ¿verdad? Se despierta y tiene una rinorrea tremenda, se tranca toda la nariz, ojos rojos, hinchados, ¿verdad? Después de 2-3 horas de levantarse, pasa, sin antialérgico, ¿verdad? Esa enfermedad es un gatillo, es un predisponente a infecciones, o sea, afecciones alérgicas, y podría ser un antecedente en un asmático, o sea, habría que tener mucho cuidado en estos pacientes con atopía tipo rinitis alérgica. O sea, hay varios factores que median el asma. Bueno, ¿qué ustedes opinan de la utilización de este disparador? ¿Está bien o mal? Está mal, ¿verdad? Eso ya aprendimos. ¿Se recuerdan que les dije de cómo utilizar los disparadores? La vez pasada, otra vez, estábamos en recorrida, estaban todos los internos acá de la facultad, y se va la licenciada y le pone el espaciador por la cara, y un lado estaba totalmente despegado de la cara, quedó así más o menos, ¿verdad? Iba a ventilar la cara, y, ¿verdad? 2 disparos, y se retira, ¿no? Eso fue correcto. No, primero tiene que sellar bien, y es un disparo con la inspiración profunda,
por 10 segundos. Y después el otro disparo. Ella vino para simplificar la cosa, 2 disparos y se fue, ¿verdad? Y parece un detalle poco relevante, pero eso hace que fracase nuestro tratamiento. Después el paciente no mejora, se complica, aumenta su morbo y mortalidad, y había sido era por el disparador que estaba haciendo mal la enfermera o la licenciada o el encargado, ¿verdad? Entonces son detalles que sí importan, que hay que tener cuidado. Bueno, una de las enfermedades crónicas más prevalentes, dijimos 20% aproximadamente de la población mundial. Fíjense que esto es estadística actualizada. El del año pasado era de más o menos 1940, ¿verdad? Ahora sí ya trajimos una nueva. Previsión para el 2025, 40 millones, o sea, 400 millones asmáticos para lo que es 2025, ¿verdad? Siendo que actualmente 300 millones nomás se afectan. Para el 2025-2026 va a subir 100 millones más, ¿verdad? Esto podría ser, justamente acá nos explica por qué se está diagnosticando más asma y por qué está habiendo más casos, ¿verdad? Uno, mayor sospecha, estamos más entrenados, ¿verdad? Ustedes van a estar más entrenados. Ese es mi objetivo acá, ¿sí? Que ustedes tengan esa capacidad de razonamiento rápido, clínico, ¿verdad? Y puedan diagnosticar un asma para darle mejor calidad de vida. O sea, mayor entrenamiento, mayor detección clínica, mayores estudios complementarios y también, este es otro problema, la occidentalización del estilo de vida. Están habiendo más migraciones a poblaciones de alto desarrollo, ¿verdad? Más contaminación, ¿verdad? Más exposición a humo, a contaminantes, a los estilos de vida que me incorporan en la sociedad, tabaquismo, vapeadores, inhaladores, lo que sea, ¿verdad? Que son algunos que se incorporan y pueden causar mayor enfermedad y mayor detección. Bueno, esto es lo que es más o menos para que ustedes vean lo que es el antecedente de asma y COVID y prevalencia básicamente del asma en Latinoamérica. Y ven que en primer lugar está Brasil, 31.2%, hay mucha población asmática, quizá porque son más numerosos, entonces en esa parte de la estadística no le favorece mucho. Argentina, que es un país bastante frío, y teniendo en cuenta que el frío es un agente, digamos, generador de asma, es muy baja la población con asma, ¿no? También Ecuador baja, Uruguay, vecino de Argentina, alto, 15% para una población muy pequeña. Son muy pocos los uruguayos, ¿verdad? Y Paraguay, 6.8%, similar a Argentina. Quizás también por el fracaso diagnóstico somos pocos, ¿eh? No hay mucha instrumentación diagnóstica en Paraguay para hacer diagnósticos más frecuentes. Todos los países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, alto nivel de asma. Bastante asmático ahí en Centroamérica. Bueno, estos son los fenotipos del asma. Esto está nuevo, ¿verdad? 2023 se replanteó el fenotipo, que son básicamente los tipos de asma, a grandes rasgos. Tenemos en un gran porcentaje, 50% se lleva el premio mayor, ¿verdad? Asma alérgica, ¿verdad? Asma alérgica o asma atópica, ¿verdad? Inicia en la niñez, sabemos eso, generalmente a periodos cortos de vida ya aparecen los fenómenos obstructivos, asociados con antecedente de alergia, eczema, la dermatitis eczematosa, ¿verdad? O dermatitis atópica también. ¿Qué característica tiene la dermatitis atópica? Para que ustedes se imaginen. La piel reseca puede ser, aparece mucho en lugares de flexión, codos, rodillas, ¿verdad? Es una lesión, es una placa. ¿Se recuerdan la definición de placa? Más o menos, entonces hay que hacer un repaso. Placa es una lesión sobreelevada. Mácula es una lesión plana, ¿verdad? Es una mancha. Entonces es una lesión sobreelevada, tipo un cerro, ¿verdad? Donde los límites generalmente son más hiperémicos y se le parece, es igual a un
a una dermatitis micótica, ¿verdad? Tipo tiña. Igualito a la tiña es, solamente que generalmente es más sobrelevado, es más poroso, ¿verdad? Y se ve bastante feo a la inspección visual, ¿verdad? Entonces podría confundirse con una micosis. Rinitis alérgica ya explicamos qué es. Seguramente acá hay alguien con rinitis alérgica, eso es muy frecuente. Entonces hay que tener cuidado con esas personas, o si tienen algún familiar, conocido o amigo que tenga este comportamiento nasal a la mañana temprano y a la noche, ¿no? Bueno, el esputo, inflamación eosinofílica de las vías aéreas. Ustedes saben que cuando hay una crisis asmática, como hay una exacerbación de EPOC, el esputo abunda, el paciente expectora. Incluso tiene una forma arboriforme, tipo dibuja los bronquios y sale como una raíz de árbol por la boca. El paciente expectora mocos arboriformes. Si ustedes cortan ese moco y le envían anatomía patológica, van a encontrar múltiples eosinófilos sobrenadando en el moco, y son de carácter eosinofílico justamente por cristales de Leiden, se llama, que es bastante patognomónico de esa enfermedad. Bueno, buena respuesta al tratamiento con, ¿qué significa GCI? Glucocorticoides inhalados, ¿verdad? Eso es una forma de demostrar también o diagnosticar con tratamiento, que no es algo muy recomendado, ¿verdad? Primero tenemos que hacerle pruebas y luego iniciar el tratamiento. Pero si ustedes le hacen un tratamiento empírico, ¿verdad?, y el paciente mejora con glucocorticoides, tienen una inflamación de por medio. ¿Qué inflamación? Atópica, ¿verdad? Entonces el premio mayor, el 50% y la mitad de los casos son alérgicos, no todos. El otro gran porcentaje se lo lleva la no alérgica, ¿verdad?, ya no asociada con alergia, no hay antecedentes de rinitis o eczema. Los esputos son, a la anatomía patológica, son más neutrofílicos y pangranulocíticos, o sea, es una flora bastante distribuida de infiltrado inflamatorio agudo y crónico, ¿verdad?, y menor respuesta al tratamiento con glucocorticoides. También tenemos la de inicio tardío, que ya aparece en personas de edad más avanzada y no en niños, como la característica típica, y estos se caracterizan por requerir dosis más altas de corticoides inhalados, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de un bajo porcentaje. O sea, padecer asma en la adultez es posible, sí, pero muy poco probable, ¿verdad? Y por último, el que está acá metido, lo que estábamos diciendo, el asma con obesidad. Esto es importante porque un tratamiento muy importante para el asma sería bajar de peso, ¿no? Bajar de peso, y ahora apareció la revolución de la obesidad, ¿verdad?, que es el tirzepatide. Y ya viene otro que es mejor, ¿verdad? ¿Cómo era el ese? ¿Verdad? Que está a punto de aprobarse, y ahora va a haber tráfico de bueno, ustedes vieron el tirzepatide en la moto. En el escape de la moto estaba el tirzepatide, ¿verdad? Imagínense. Yo creo que en vez de bajar de peso, va a subir de peso de esa persona, ¿verdad? Sí, tiene análogo de glucagón, ¿verdad?, que es lo que no tiene la tirzepatide. Pero increíblemente está indicado para el tratamiento de la obesidad, más diabetes, ¿verdad?, más diabetes o prediabetes, ¿verdad?, o en línea diabética. Esa sería la indicación correcta para el estado de conciencia, o sea, para su tranquilidad. Muchos utilizan solamente para bajar de peso, no tienen diabetes ni condición genética, ¿verdad? Pero en estos pacientes sí le vendría bien reducir el tejido adiposo para mejorar la expansibilidad torácica y de ese modo mejorar lo que es la ventilación. Bueno, esto es fundamental. ¿Y para qué tenemos que estudiar esto, ¿verdad? Esto sería la fisiopatología
que yo sé que dieron ya el año pasado, pero me gustaría asegurarme de que entendieron. Bueno, lordosis. ¿Qué es lordosis? Lordosis es la exageración de la curvatura anterior, ¿verdad?, de la columna. Cifosis es la posterior. Y escoliosis es la lateral. Bueno, ese no es nuestro tema, así que pasamos ya directamente al asma, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que el mayor agente antígeno, porque ven que tenemos que tener un antígeno ahí que genere esto, ¿verdad? No es que milagrosamente vamos a tener asma, tiene que entrar en las vías aéreas, ¿verdad?, un antígeno, una sustancia capaz de despertar una reacción alérgica, ¿verdad? Entonces, el antígeno se demostró que hasta un 50-60% causante de un asma, ahí está, es el ácaro, ¿verdad? El ácaro, el mayor porcentaje de generación de asma se ven por partículas de ácaro, que generalmente están en el colchón, en la cama, ¿verdad? Colchones viejos. Por eso hoy en día venden colchones antiácaros, ¿verdad? ¿Escucharon hablar ya de eso? No sabemos si es cierto, pero te venden con ese condimento, ¿verdad? Bueno, antígeno. Acá está generalmente una célula inflamatoria, que vamos a llamarle un macrófago alveolar, ¿verdad? Puede ser una célula dendrítica también, que está controlando que no exista nada anómalo, ¿verdad? Este macrófago fagocita, detecta este ácaro como algo anormal, perfecto, le presenta ¿a quién? Porque son células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Entonces le va a presentar al linfocito. Muy bien. Bueno, podríamos llamarle a este linfocito como el centro de alarma, ¿verdad? ¿El centro de alarma de qué? De citocina. Este señor linfocito lo que hace es condicionar una respuesta inflamatoria y decir esto va a ser un desastre o va a ser leve. Entonces él es el que libera y dice vamos a tener una gran inflamación, una moderada o una escasa inflamación. Como esto se está tratando de una hipersensibilidad, quiere decir que va a ser un gran desastre lo que se viene a continuación, ¿verdad? Una reacción desmedida de la inflamación de base. Bueno, estos linfocitos se convierten en ¿qué tipo de linfocitos? T helper 2. Los T helper 2, porque tenemos el 1 que se encarga más bien de la inflamación aguda, ¿verdad?, por cualquier tipo de neumonía, ¿verdad?, que ya dimos. Una inflamación común y corriente, linfocitos Th1, helpers. Los Th2 van a ser estimulados, ustedes ven allá que le presenta, se convierte al Th2 y acá arriba tenemos la condición genética. Bueno, los T helper 2 van a producir una serie de interleucinas, entre ellas la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Estos mediadores van a ser lo que se van a encargar del asma, ¿no? Del asma. Hasta acá, bien. ¿Alguien lo entiende? Porque es fundamental entender cómo se produce para poder después entender qué es lo que pasa y posteriormente el tratamiento, porque el tratamiento depende de esto. Bueno, la interleucina 4 lo que va a hacer es convertir linfocitos B en células plasmáticas y estos linfocitos B barra células plasmáticas, ¿qué van a hacer? Van a generar anticuerpos, ¿verdad? Inmunoglobulina, pero ¿de qué tipo? IgE.
IgE, bastante cantidad de IgE, y esta IgE es dosable. ¿Qué significa que es dosable? Que ustedes pueden pedir IgE en vasello, ¿verdad? Y si viene el límite por encima de lo base, van a decir, ella tiene una condición alérgica. Es alérgica a algo, su sistema inmune está hipersensible y puede ser grave. Entonces esto es dosable y esta IgE vamos a dibujarla como un anticuerpo, ¿verdad? Si va a ser nuestra IgE. Hasta ahora estamos hablando de la interleucina 4 nomás. 4 IgE, va a producir mucha IgE. ¿Y a quién le van a marcar? Se van a incrustar acá por esta célula inflamatoria. Y van a tener una respuesta. Estas inmunoglobulinas van a responder ¿a quién? Al ácaro. Este proceso se llamaba de sensibilización inflamatoria, ¿verdad? Y están preparados esta célula inflamatoria que se llama, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba células cebadas, ¿verdad? Y generalmente tienen una serie de componentes en su interior que son bastante peligrosos, ¿verdad? ¿Cuáles eran estos componentes? Tenemos que tiene, no sé si está ahí, histamina, ¿verdad? Tiene histamina, tiene leucotrienos y tiene prostaglandina E2 e I2, que son los dos más potentes vasodilatadores dentro del complejo prostaglandina. La localización de estas células cebadas, ¿verdad?, tiene algo muy peculiar, se encuentra en vecindad de los vasos. Muy bien. Esto hace que si por algún motivo se activa, rápidamente va a estimular al vaso, ¿verdad?, porque está al lado. No va a tardar mucho tiempo. Por eso esta hipersensibilidad se llama inmediata. Inmediata. Bueno, sabemos que la célula cebada, una vez que viene acá el querido ácaro y tiene contacto, esto se va a desgranular, va a ser una explosión de inflamación y el principal participante acá preocupante es la histamina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un potente vasodilatador. Pero si es una célula cebada sola o mastocito que dice ahí, que son sinónimos, si son varios, ¿verdad?, va a haber una gran vasodilatación, ¿verdad? ¿Y cuál sería la repercusión clínica de una gran vasodilatación? ¿Qué va a ocurrir? Santo, ¿qué voy a decir, Santo? ¿Qué pasa cuando vasodilatamos todos tus vasos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber hipotensión? Muy bien, va a haber hipotensión. O sea, puede venir algo que se llama shock. ¿Shock qué? Anafiláctico, ¿verdad? Este es el famoso shock anafiláctico. ¿Y por qué se produjo? Por vasodilatación masiva, por activación mastocitaria masiva y gracias al querido compañero histamina, ¿verdad? Entonces ahí tienen rápidamente una explicación de cómo ocurre un shock anafiláctico grave. Ahora, si no es un shock y no llega a vasodilatar tanto, va a ocurrir fenómenos de vasodilatación selectiva, como los abones, por ejemplo, en la piel, ¿verdad? Se van a empezar a hinchar la piel, va a haber vasodilatación en la cara, se va a empezar a hinchar los párpados, la boca, puede haber compromiso laríngeo, puede haber una asfixia, ¿verdad? Entonces es principalmente mediada por histamina, ¿verdad? Histamina. También leucotrieno. Y ustedes saben que esta participación leucotriénica, podríamos decirlo así, es muy importante en el asma porque es un potente broncoconstrictor. Dentro de todos estos tres, el que es más potente broncoconstrictor es este compañero, leucotrieno. También hay un tratamiento específico. Y las prostaglandinas que saben que van a potenciar el efecto de la histamina y va a producir vasodilatación. Es muy rápida. ¿Por qué? Porque está al lado nomás el vaso sanguíneo. Tendría que ser rojo el vaso sanguíneo, ¿verdad? Bueno,
Hasta acá bien. ¿Cómo tratarían esto? Sabiendo que cómo funciona. Muy bien, corticosteroides pueden ser inhalados o pueden ser sistémicos, dependiendo de la gravedad. ¿Dónde interferirían los corticoides? Prostaglandinas, ¿verdad? Recuerden que son unos excelentes antiprostaglandínicos, pero ese es nuestro tema del año que viene, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan más o menos lo que tienen enfrente, que es fisiopatológicamente demostrable, y cómo tratarían ya, entonces el cerebro ya ancla mejor la información. También tenemos disponibles antileucotriénicos para el asma, que se llama Montelukast, ¿verdad? Solamente que tiene una serie de efectos adversos que limitan un poco su uso, y antihistamínicos. No le vendrían nada mal un antihistamínico, ¿verdad?, de segunda generación, ¿verdad? Bueno, eso es por un lado. Interleucina 5, ¿qué es lo que hace? La interleucina 5 se encarga de reclutamiento y activación de eosinófilos, ¿no? Reclutamiento y activación de eosinófilos. Va a empezar a reclutar del plasma, ¿verdad?, por interleucina 5, ¿en dónde? En el bronquio, ¿verdad? En el bronquio, en la pared bronquial, en el intersticio y la lámina propia bronquial. Va a haber una gran cantidad de eosinófilos gracias a este señor interleucina 5. ¿Y ustedes creen que la participación del eosinófilo va a ser algo productiva en los bronquios? No. Muy bien, destruye. Es el que se encarga de la oxidación, la destrucción, la remodelación y la fibrosis de la pared bronquial. Recuerden que este fenómeno ocurre generalmente en una crisis asmática, ¿verdad? En una crisis asmática. Porque recuerden que un paciente asmático está sano o está en crisis asmática, ¿verdad? Entonces, sabiendo que en cada crisis se despiertan los eosinófilos y destruye la mucosa y la submucosa bronquial, sería bueno controlar a estos eosinófilos, por supuesto, ¿verdad? También es dosable esto. Ustedes saben que se puede dosar IgE y eosinófilos que ronda alrededor de menor de 5%, ¿verdad? Menos de 5% es lo normal. En un asmático esto va a estar alto. Va a estar alto y va a tener mayor sustento diagnóstico, ¿verdad? Entonces son las células polimorfonucleares, porque estos son polimorfonucleares, que tienen unos gránulos que se llamaban proteína catiónica mayor, catiónica dice luego, y proteína básica principal. Suena bastante agresivo, así que ellos son los que se encargan del asma crónica, en su fase crónica. El asma agudo es gracias a la interleucina 4 y fase crónica de días o meses, interleucina 5. ¿Y qué hace la interleucina 13? Se encarga de magnificar la respuesta. Entonces, un potenciador, es un energizante para estos dos componentes, ¿verdad? Hace que sea más explosivo la expresión inflamatoria. ¿Se entendió esta descripción bastante minuciosa de cómo se produce el asma? ¿Sí? ¿Entendiste, Salvati? ¿Sí? Bueno, fácil, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que entendamos el asma, ¿de qué tipo sería esto? El asma alérgica. El asma alérgica. Cuidado ahí con el examen, no pongan asma asmática. Bueno, vieron que había un fenotipo que es no alérgica y de inicio tardío. En este, olvídense de esta fisiopatología, ¿sí? Ahí entran los linfocitos T y parte del T helper 1. Entonces, la base de formación de asma no alérgica o de inicio tardío es... Está roja su cara, está vermelha su... Bueno, está bien. El T helper 1
lo que hace es secretar también interleucinas, pero su principal potenciador son el interferón gamma, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral, que son reclutadores de procesos inflamatorios crónicos. Acá sería masión, ¿verdad? Crónica. ¿Qué es lo que va a hacer reclutar? Es macrófagos. No sé qué me pasa con mi dicción escrita hoy. Macrófagos. Y células dendríticas a la lámina propia bronquial. Entonces cambia de un polimorfo nuclear agresivo a un infiltrado inflamatorio crónico, ¿verdad? O sea, la base fisiopatológica es distinta, la inflamación es distinta y las características clínicas también. Entonces son por dos totalmente caminos diferentes y los principales cabecillas de estos son el TH2 y el TH1, ¿verdad? Entonces así como se combate. Por eso ustedes ven que el tratamiento de este es mucho más difícil porque no hay eosinófilos, no hay leucotrienos, no hay histamina, ¿verdad? Son procesos crónicos no regulables. Entonces el tratamiento es mucho más difícil para el TH1 o asma no alérgica, ¿verdad? Bueno, toda esta activación, gracias al querido ácaro, que la persona es predispuesta a desarrollar asma, ya sabemos que va a haber un aumento de permeabilidad de vasos, las hendiduras van a abrirse más, va a permitir que se filtre más agua, plasma en el intersticio y se aumente la producción de moco por hiperplasia de lo que son las células caliciformes e hiperplasia de las glándulas submucosas. Entonces, los dos componentes productores de moco van a ser modificados. Entonces, esta persona va a ser un gran secretor de moco, ¿no? Y también va a haber edema, un edema de pared, ¿no? Ese edema de pared va a disminuir más la luz bronquial y va a hacer que el compromiso aéreo sea más crítico. Entonces, estos se van sumando cada vez peor al desenlace, ¿verdad? Vasoconstricción o broncoconstricción, principalmente por el sistema parasimpático, que ustedes saben que antes de activarse esta secuencia alérgica, el sistema parasimpático ya está enviando señales de broncoespasmo, ¿verdad? Este es más rápido que la histamina, ¿no? Entonces, se dice que un asmático ya está con broncoconstricción antes de despertarle al T helper 2. ¿Gracias a quién? Al sistema muscarínico 3. Por eso, uno de los participantes en el tratamiento eran los antiparasimpáticos o antimuscarínicos, que se llamaba bromuro de ipratropio, ¿no? Para el tratamiento del broncoespasmo, ¿no? Y también esto condiciona finalmente una hiperreacción inflamatoria bronquial. Bueno, esto ya explicamos, ¿verdad? Sabemos la definición, hay un factor genético y un factor ambiental. En este caso el factor ambiental sería el ácaro, ¿verdad? Y la fisiopatología ya está más que descrita. Acá vemos el T helper 2, interleucina 5, eosinófilo, eso ya explicamos, qué van a hacer los eosinófilos. Y el la interleucina 4 y 13 va a promulgar o promover la activación de linfocitos B y células plasmáticas a generar IgE específica frente a nuestro antígeno, que puede ser polen, polvo, o en este caso pusimos los ácaros, que constituye el 60% de antígeno, ¿no? Bueno, y finalmente hay una remodelación que puede durar días o meses, hasta que se solucione y se controle esto, ¿verdad? Recuerden que inicialmente ustedes ven que la luz disminuye, ¿verdad? Por un edema de pared, por un mayor infiltrado inflamatorio, ¿verdad? por un aumento de la concentración de secreción intraluminal. Y finalmente, ¿qué tenemos? La clínica, ¿verdad? La clínica: edema, moco, broncoconstricción, hipoxemia, y tenemos la clínica típica que es tos, sibilancia y un tórax con hiperlucidez,
que es atrapamiento aéreo, que están dando también este año imágenes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico? ¿O cuáles son nuestros objetivos del día de hoy? Primero, hacer una buena historia clínica. ¿Qué sería muy importante acá? Ya empezaron con la historia clínica, ¿verdad? Bueno, historia clínica es de semiología médica, ¿verdad? Es muy importante la edad. En este caso empezamos con el nombre, porque hay veces que la historia clínica no tiene nombre. La edad, ¿cuántos años tiene el paciente que tenemos enfrente? Si es joven, si es adolescente, si es niño, asma es lo más probable. Si es un anciano, pues cambia totalmente el panorama, ¿verdad? ¿Cuál sería el motivo de la consulta? Porque eso es un tema muy importante en la historia clínica. ¿Por qué vendría un asmático? Hay una clave que dice el libro, que es el Argente, y dice, el motivo de la consulta se escribe como dice el paciente. Entonces suele ser dificultad para respirar, porque Disney es un término médico, ¿verdad? Entonces dificultad respiratoria para respirar, ¿verdad? Bueno, puede ser también una sensación de ahogo, ¿verdad? Desvanecimiento, puede haber un síncope en un asma, sí puede, ¿verdad? Y hacemos una historia clínica en cuanto a anamnesis. ¿Qué pondríamos? Atiendan bien porque esto fue un gran trastorno el año pasado, los casos clínicos. ¿No? ¿Cómo sería un caso clínico de un asmático? ¿Qué referiría un paciente con asma? ¿No? Estaba normal, de repente empecé a tener rinorrea, tos con secreción, dificultad respiratoria rápida. ¿No? Fue en unos cuantos minutos y de inmediato acudí al hospital. ¿No? Generalmente, ¿cómo van a ser los signos vitales de un asmático? Bueno, primero vamos a tener una saturación baja, ¿verdad? Quizás sea menor a 94%, pero va a haber una hipoxemia relativa en el... Fíjense que le estoy contando un caso y eso podemos llevar a nuestra discusión de caso. Bueno, entonces, el paciente estaba normal, de repente dificultad respiratoria, desaturó, tiene un saturómetro en el bolsillo, luego estaba 92% nada más, aumentó la frecuencia respiratoria, mala mecánica respiratoria, mala entrada de aire, ¿verdad? De inmediato acudió al hospital, o sea, no pasó mucho tiempo desde que empezó hasta que se fue al hospital. Esos datos son muy importantes para sospechar de una crisis asmática, ¿verdad? No es que tuvo 5 días en su casa y después se fue a consultar, ¿verdad? Signos vitales, desaturación, frecuencia respiratoria, ¿cuánto le vamos a poner? ¿Cuánto es el rango de frecuencia respiratoria normal? 12 a 22, acuérdense, eso dice Argentes, ¿verdad? Hasta 22 es normal, 23 es taquipnea. Entonces este paciente va a estar 28, 30 de frecuencia respiratoria, si no es más. O sea, va a estar taquipneico, ¿verdad? La amplitud respiratoria va a ser mayor, ¿verdad? Una hipernea, ¿verdad? O sea, va a estar taquipneico, hiperneico. ¿Y cómo se llama cuando hay hipernea y taquipnea? Se llama polipnea, ¿verdad? Entonces va a estar polipneico. La presión arterial, ¿cómo podría estar? Dependiendo, ¿verdad? Puede estar baja o alta, porque a veces ese esfuerzo respiratorio aumenta el sistema adrenérgico porque se desespera el paciente, piensa que se va a morir, y taquicardia, ¿verdad? Taquicardia, hipertensión, y aparte suele venir especialmente con una frecuencia cardíaca muy alta, 150, 130, 140. ¿Por qué creen eso? Por la desesperación y sensación de muerte, por el fármaco, porque sí o sí ya se hizo el fármaco con una sobredosis en la casa y viene ya temblando. Viene temblando y viene con taquicardia. ¿Se recuerdan que el salbutamol producía temblor y producía aumento de la frecuencia cardíaca? Entonces automáticamente ustedes dicen, tengo un asmático enfrente, ¿no? Tengo un asmático. Alguien tiene sueño, probablemente tenga una hipoxemia transitoria cerebral. Bueno,
Y los paraclínicos, ¿qué le pediríamos a un asmático? ¿Qué le pediríamos? Si le pongo en el examen, ¿qué estudios solicitaría a un asmático? Justifique su respuesta. Cuidado, porque podría ser que esté dando ya el examen y no se den cuenta. Vamos de lo básico, siempre la regla en medicina básico a cosas más raras, ¿verdad? Un hemograma, ¿verdad? ¿Cómo estaría el hemograma de este señor o de este joven? Bueno, podría estar normal o elevado, ¿verdad? No importa mucho de eso. Sí llamaría la atención una eosinofilia, quizás, si sea del grupo atópico, ¿verdad? El hematocrito y los glóbulos rojos no estarían alterados porque no es un proceso crónico, ¿verdad? No tendría por qué compensarse falsamente, ¿verdad? Las plaquetas estarían bien, el perfil renal estaría bien, ¿verdad? El perfil hepático también. Ahora, la gasometría arterial, ¿qué les parece? Ahí sí ya vamos a detectar una desaturación y una hipoxemia, ¿verdad? No habría acúmulo de CO2, porque recuerden que está taquipneico y va a lavar mucho CO2, entonces lo más probable es que esté bajo. Entonces van interpretando qué podrían encontrar lógicamente en un asmático, ¿verdad? Entonces, la placa, le pedirían una placa. Sí, ¿verdad? Hay que pedirle una radiografía de tórax póstero anterior y eso ustedes van a escribir. Rayos X de tórax, póstero anterior y lateral. Dos incidencias para ver qué encontramos. ¿Qué encontraríamos? Bueno, encontraríamos unos pulmones limpios, ¿verdad? Con hiperlucidez, negros por retención de aire, ¿verdad? Podría haber un enmarcado iliocentral por la producción de moco masiva, pero nada más que eso, ¿verdad? No vamos a encontrar señales de derrames pleurales, ni condensación pulmonar, silueta cardíaca central, normal, sin problema, más que retención de aire. Entonces, totalmente confirmado. ¿Le harían un estudio espirométrico a este paciente? Muy bien, no sería de urgencia, eso podríamos programar por consultorio, así que durante las crisis generalmente no se hace. Bueno, ¿cuáles son los patrones de síntomas respiratorios? ¿Verdad? Acá tenemos que los síntomas se producen por una forma variable en el tiempo y varía según la intensidad, ¿verdad? Eso es muy importante porque el paciente tiene periodos intercríticos. Está bien, normal, es una persona normal, pero siempre tiene un gatillo leve. Por ejemplo, cuando hace ejercicio, generalmente aparece el broncoespasmo. Cuando hace frío, aparece el broncoespasmo. Pero la crisis, no. Y también a menudo son peor por la noche o al despertar, ¿verdad? ¿Por qué creen que es esto? Porque a la noche y al levantarse es peor. ¿Tendríamos alguna forma de justificar o esto estadísticamente nomás? Bueno, primeramente tenemos algo que es bastante frecuente como agente atópico, ¿verdad? Que es el frío. El frío es un agente atópico. O sea, las bajas temperaturas predisponen al asma. Y eso ocurre preferentemente de noche y al despertarse, ¿verdad? Y también que se recuerdan que cae el nivel de corticoides a la noche. El cortisol baja. Entonces, la inmunidad generalmente se altera y también predispone a ciertas reacciones nocturnas, el broncoespasmo principalmente, ¿verdad? Bueno, los síntomas a menudo dicen que son provocados por el ejercicio, por eso el tratamiento ya de antemano no es nuestro tema, dice que si van a hacer ejercicio tienen que hacer su dosis inhalada antes del ejercicio, porque está demostrado que el ejercicio empeora, ¿verdad? La risa, reírse de manera bastante exagerada, ¿verdad? Alérgenos y también el aire frío. Los síntomas a menudo empeoran con las infecciones virales. Acá está nuestro problema.
Por eso, ante cualquier ingreso de una crisis asmática o de una exacerbación del asma, generalmente tendríamos que descartar una infección viral, ¿no? Una infección viral. ¿Cuáles serían los virus más, si preguntamos en el examen, cuáles serían los virus más gatillantes del asma? Bueno, influenza podría ser A y B, los dos tienen gran responsabilidad. ¿Qué más? Muy bien, el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? El virus sincitial respiratorio. ¿Y como bacteria? El Bordetella pertussis, que hoy en día tiene vacuna, ¿verdad? Hay menor incidencia, pero también se vincula bastante con un episodio de crisis. Bueno, la historia clínica, este es el tema de este año, historia clínica, ¿no? Quizá vayan a los hospitales, ¿verdad? Y vamos a practicar también, seguramente a mediados de junio, julio, por ahí suele ser las prácticas. ¿Cómo se hace una historia clínica con el paciente? El inicio de los síntomas respiratorios en la infancia, eso es un antecedente que ya mencionamos. Indagar sobre historia de agentes atópicos o expresiones atópicas como la rinitis. Preguntar, señora, señor, niño, adolescente, ¿te suele chorrear la nariz? Suele haber una rinorrea en las primeras horas de la mañana, ¿verdad? Y también busquen lesiones eczematosas alérgicas, ¿verdad? Son señales de que el paciente podría estar cursando con un asma, ¿verdad? Y también deben preguntar específicamente sobre los síntomas respiratorios, episodios de sibilancias recurrentes, ¿verdad? Muy importante. Justamente la vez pasada me llamó mucho la atención. Les cuento el caso y hay veces que la mayoría de las veces cuando cuento un caso cae en el examen, ¿verdad? No es que quito casos clínicos de libros rusos, ¿verdad? Siempre cuento el caso y sale otra vez en el examen y se equivoca, ¿verdad? Bueno, estaba en un consultorio indeterminado, ¿verdad? Y se ve a un señor que su tórax era mucho más grande que su cuerpo, ¿verdad? Su tórax medía el doble de su tamaño corporal. Era un tórax llamativo, grande, ¿verdad? Que llamamos en tonel, ¿sí? Se llama tórax en tonel o en barril, como quieran llamarlo, pero es un tórax enorme. Se escucha sibilancia de lejos, ¿verdad? Y se lo ve bastante taquipnéico al señor, ¿verdad? Una cara roja, bastante eritematosa, y me dice que él siempre tiene sibilancia, ya no puede trabajar de sibilancia. Le atiende una médica a la mañana, yo la atiendo a la tarde. ¿Y qué hace la médica? ¿Qué hizo la médica? Le dio exactamente al paciente y le pide el laboratorio y le dice venía a la tarde. O sea, lo más probable es que, no sé, quería tener una evidencia científica para corroborar la información evidente o no tenía absolutamente idea de qué tenía enfrente. Probablemente lo segundo era lo correcto, ¿verdad? No tenía absolutamente idea de qué tenía enfrente, ¿verdad? Entonces le pide para despistar, ¿verdad? Abro la computadora y encuentro Grok. ¿Conocen Grok? Creo que Grok se dice la inteligencia artificial de Twitter, ¿verdad? ¿Conocen la inteligencia artificial de Twitter? No, es tipo un chat GPT, pero más nuevo. Pero está Grok activo, ¿verdad? Quizás para procesar más rápido los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que el paciente tenía? Es un paciente ya de 65 años, ¿verdad? Con sobrepeso evidente, tenía 80 kilos para unos 65 de estatura, tórax en tonel, fascia bastante alterada, crónica, refería a sibilancias constantes, preferentemente nocturnas, ¿verdad? Era un asmático. ¿Quisieran hacer alguna pregunta al paciente? Por ejemplo, si fumaba, muy bien, sí, fumaba y sigue fumando. Desde los 18 años aproximadamente empezó a fumar hasta el día de hoy que tenía 65 años.
en ese entonces. Entonces, ¿es un asma? ¿Es una crisis asmática? ¿Es un EPOC? Bueno, lo más probable es que sea un EPOC, ¿verdad? Tenía sibilancias por todos lados, no tenía tratamiento por más que ya le dio una médica. Entonces, acá lo importante no es confirmar, porque la clínica ya te dice, mira que es un EPOC con un cartel luminoso encima de su cabeza, ¿verdad? Soy EPOC, decía. Soy EPOC, por favor ayúdame, doctora, ¿verdad? Era una doctora, ¿verdad? Y en ese caso ustedes sospechan, inician tratamiento, broncodilatadores, corticoides si es necesario, y después solicitan, el pobre está por quedar sin aire, ¿verdad? Entonces, ese sentido de comportamiento médico lo que yo quiero en ustedes, ¿sí? No sean ese que para librar la situación soliciten un laboratorio y cuando le están quitando la sangre hagan un paro respiratorio, ¿verdad? Entonces, traten la enfermedad si ya tienen el diagnóstico en su cara, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿verdad? No podemos derivarle al paciente o subirle a una ambulancia como suelen hacer y enviarle al primer hospital más cercano, ¿verdad? Bueno, no se ve bien. Voy a ir a la computadora. Bueno, ahí dice síntomas recurrentes crónicos y nos pregunta, ¿son síntomas típicos del asma? Que por ejemplo, dificultad respiratoria, predominio nocturno y vespertino, a la mañana temprano y a la noche, tiene episodios recurrentes de sibilancia, dificultad respiratoria, ¿verdad? Dificultad para realizar ejercicio, muy importante, no puede hacer ejercicio. Sí, tiene historia clínica compatible, ustedes ya saben lo que es la historia clínica compatible. Examen físico también puede haber roncus, sibilancia, tórax en tonel, en algunos casos avanzados, pero en un asmático joven no se suele ver ese tórax, ¿verdad? Bueno, sí, ya el paciente está con manejo de ISC, que es corticoide inhalado, no, porque está consultando recién. Si ya tiene, va por el lado paralelo y ya podría tratarse un asma, ¿verdad? Porque ya hay una respuesta tratamiento diagnóstica, ¿verdad? El paciente tiene signos y síntomas respiratorios no controlados, significa que no controló la dificultad respiratoria, sigue sibilante, sigue disneico, sigue taquipneico. Bueno, no, disponibilidad de espirometría o PEF, que es pico flujo expiratorio, que es otra prueba similar, más rápida que la espirometría. Lo ideal sería que sí. Tienen disponible y ahí programan ya un estudio diagnóstico, que ustedes saben que es la prueba pre y post broncodilatadora. ¿No? ¿Y qué pasa si el paciente está asintomático? No tiene ningún síntoma y probablemente la espirometría salga normal. Para eso hay una prueba de broncoprovocación, se llama, ¿verdad? Que justamente son con agonista muscarínico. Betacolina se usa. Betacolina inhalada, enseguida el bronquio se contrae y van a tener una simulación de una crisis asmática. Van a hacerle la espirometría, se va a demostrar una obstrucción de FEP1, capacidad vital forzada, menor a 0.7. Le van a hacer los broncodilatadores y va a mejorar esa obstrucción post broncodilatación. Entonces se demuestra en este caso la reactividad y el control de la enfermedad con un tratamiento rápido. Entonces, ¿es un asmático? Sí. ¿En qué caso sería EPOC? No mejora más de 0.7 esa relación, entonces se demuestra que es un proceso parcialmente irreversible, ¿verdad? Bueno, si ustedes confirman, porque el gold standard diagnóstico en este caso no es clínico, ¿verdad? Es justamente por espirometría o PEF. Si confirman el diagnóstico de limitación al flujo expiratorio, bienvenidos, tienen un asma enfrente y tienen que iniciar el tratamiento específico para esta enfermedad, ¿no? Que tiene un tratamiento por guía. Bueno, estos son otros ejemplos, ¿verdad? Espirometría con prueba broncodilatadora. Y ahí vemos que el patrón obstructivo, y por el otro lado tenemos el patrón de referencia que suele ser mayor a 0.7. Por este lado está nuestro objetivo, ¿verdad?
FEV1 menor a 0.7 tiene un patrón obstructivo. Y empezamos con la prueba post-broncodilatación, que usamos generalmente beta 2 agonista de acción corta, ¿verdad? De acción corta, y vemos que después de usar nuestro beta 2 agonista inhalado de manera correcta, que son 4 disparos, por si acaso, hay que acordarse de eso, y mejora después de 15 minutos de someterla a una nueva espirometría, más del 12%, dice, esto es muy importante, el 12%, que equivale a 200 ml de flujo, ¿verdad? Entonces ahí tienen el diagnóstico confirmado de asma, ¿verdad? Y se establece un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si es menor a 0,12% o menor a 200? En este caso se estimula con óxido nítrico, ¿verdad? Y se evalúa otra vez dependiendo de la respuesta, que es su nivel de medición, ¿verdad? Y en este caso pueden hacer una prueba diagnóstica que es con corticoide vía oral, ¿verdad? Y repetir la espirometría después de 14 a 21 días, ¿verdad? Bueno, puede normalizar, y si normaliza el patrón entra dentro de lo que es asma, y si persiste obstructivo hay que reevaluar y pensar en otras causas, ¿verdad? Menos frecuentes. Bueno, acá tenemos nuestro espirómetro, ¿verdad? Bueno, esto es la clasificación clínica, ¿verdad? Del asma, que vamos a ver después del receso, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. No funciona el aire.